Actualmente hay 55 millones de personas con demencia en todo el mundo, habiendo cada año 10 millones de casos nuevos. Además, la demencia es la séptima causa de muerte globalmente y una de las principales causas de discapacidad y de dependencia en personas mayores. ¿Qué es la demencia? ¿Cómo podemos prevenirla? ¿Demencia es sinónimo de Alzheimer? Hoy entenderás qué son las demencias, sus causas y cómo se define. Además, hablaremos más profundamente del tipo de demencia más frecuente, el Alzheimer, y veremos algunos aspectos interesantes como si es posible y de qué modo prevenir la demencia. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre salud y medicina de forma divulgativa. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y me podéis encontrar en otras redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram y Facebook como @entiendetusalud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. Para empezar, ¿qué es la demencia? Primera cosa importante, la demencia no es una enfermedad, sino que es un síndrome. Sé que popularmente muchas veces se usa el término de enfermedad y de síndrome de forma indistinta, pero esto realmente no es cierto. Un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas que se dan de manera simultánea, pero que pueden deberse a causas muy diversas. Por ejemplo, el síndrome febril, en el que suele haber fiebre, sudoración, escalofríos, malestar general, pérdida de apetito, pero en realidad el síndrome febril puede estar causado por 1000 cosas, desde una infección hasta un proceso autoinmune. Pues con las demencias pasa igual. Por eso te digo esta introducción, porque la demencia no es una enfermedad concreta, sino que hay una serie de signos y de síntomas que ahora veremos que aparecen en la demencia, pero que pueden estar causados por diferentes procesos, como el Alzheimer, el Parkinson, metales pesados, otros tóxicos o incluso problemas vasculares del cerebro. Una demencia, para definirlo, podríamos decir que es un síndrome adquirido, es decir, con el que no se nace, que es secundario a alguna patología que provoca un deterioro difuso y persistente de las funciones mentales superiores y además que provoca una incapacidad funcional en el ámbito social. Además, las demencias, aunque no tienen por qué ser irreversibles, deben durar los síntomas más de 6 meses, debe ser crónico, no es algo transitorio como un cuadro confusional o algo agudo causado por ejemplo por alguna droga. Y las demencias afectan de forma difusa a las funciones mentales superiores como la inteligencia general, la memoria, la capacidad de juicio, el lenguaje, la personalidad o la conducta en general. Y otra característica importante de las demencias es que el nivel de alerta es normal, es decir, la persona está consciente, no está dormida ni aletargada. Antes se asociaba erróneamente este declive de capacidades cognitivas a la simple edad, pero esto no es cierto. La edad, la senilidad, puede provocar de forma fisiológica un cierto deterioro de cualidades como la memoria o la orientación, pero desde luego no demencia. ¿Cuántas personas hay con demencia? En 2010 eran 35 millones. Hoy ya son más de 50 millones de personas con demencia en todo el mundo y según las estimaciones de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para 2050 se prevén más de 120 millones de personas. Además, el coste económico de la demencia es enorme, muchísimo más que comparado con otro tipo de patologías. En 2019, según datos de la OMS, la demencia tuvo un coste económico global de 1,3 trillones de dólares americanos, aproximadamente el 50% atribuible a los costes por el cuidado de cuidadores informales como familiares o amigos cercanos, los cuales emplean una media de 5 horas al día en supervisión. Ahora, sabiendo todas estas características comunes de las demencias, que básicamente es una alteración de las funciones cognitivas superiores de forma crónica, podemos hablar un poco de algunos tipos de demencia, que las clasificaremos en primarias y secundarias.
Tranquilo, esto es más fácil de lo que parece. Las secundarias se llaman así porque son secundarias a algo muy concreto, como por ejemplo un hipotiroidismo, mientras que las primarias realmente no se sabe bien la causa. Dentro de las primarias, la más conocida es el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, que es la causa más frecuente de demencia en todo el mundo. Hay otras demencias primarias como el Parkinson, la demencia de cuerpos de Levy o la enfermedad de Huntington. En cuanto a demencias secundarias, hay 1000. De estas son frecuentes las de causas vasculares, es decir, que ocurra una demencia por alguna alteración de los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro, como por infartos pequeños, ictus pequeños. Al final, si no llega bien sangre a las neuronas, las funciones cognitivas fallarán, y aquí se ve evidente cómo, en realidad, detrás de cualquier función cognitiva hay una base biológica. Aunque, inciso importante, aunque detrás de una demencia primaria se llame así porque la causa como tal no se conoce, una causa biológica o de algún tipo tiene que haber, aunque esto es un debate aparte. Otras causas de demencia secundaria son las causas metabólicas, por una insuficiencia renal, por insuficiencia hepática, por hiper o hipotiroidismo, por hipoglucemias, muchas, pero incluso es que puede haber demencias por causas infecciosas, como por el SIDA o por la sífilis, por carencias de ciertos nutrientes, como por el VIH o la sífilis, por carencias de ciertos nutrientes, como por déficit de vitamina B12 o de ácido fólico, o incluso por tumores en el cerebro, causas tóxicas o inflamatorias. En fin, como has visto, hay infinidad de causas de demencia, aunque de todas estas, más de la mitad de los casos de demencia son por la enfermedad de Alzheimer, como un 53%. Aunque siempre que aparece una demencia es importante descartar otras causas por si pudiera ser fácilmente curable, como por si fuera por una carencia de B12. Hablemos ahora de la causa de demencia más conocida y más frecuente, la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es muy conocida sobre todo por su prevalencia, afectando como a 1 de cada 20 personas mayores de 65 años y hasta a la mitad de las personas mayores de 85. Con lo cual, el Alzheimer es una patología tremendamente relacionada con la edad, que además ha aumentado mucho en número con el envejecimiento de la población, pero atento aquí porque, aunque parezca paradójico, el porcentaje de personas con Alzheimer ha ido disminuyendo con el tiempo y no se sabe bien por qué, pero el número total ha aumentado simplemente por el aumento de la población y el envejecimiento de la misma. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, lo que significa que con el progreso de la enfermedad cada vez más neuronas y más células nerviosas se ven alteradas. Al final, el cerebro sufre una atrofia importante. Síntomas característicos de la enfermedad de Alzheimer son una pérdida temprana de la memoria y, cuando avanza más, de otras capacidades cognitivas como el razonamiento o el lenguaje. Otra cosa frecuente en el Alzheimer es una depresión al comienzo de la enfermedad, cuando se es consciente del propio deterioro cognitivo, y también pueden aparecer otros cambios en la personalidad y problemas de conducta a medida que la enfermedad progresa. Normalmente el Alzheimer comienza con déficits de memoria circunscritos a la memoria a corto plazo y también con una mayor dificultad para aprender cosas nuevas. El Alzheimer progresa de un modo bastante imparable, hoy por hoy, lamentablemente, en el que gradualmente la persona va perdiendo capacidades para ser autosuficiente y necesitar una ayuda y cuidados constantes. El Alzheimer fue por primera vez reportado en 1908 por un psiquiatra alemán que atendía a un paciente con muchos problemas psiquiátricos, pero sobre todo una pérdida de memoria. Este médico, al fallecer el paciente anterior, vio en el cerebro post-mortem, después de morir, dos características muy importantes. Quédate con esto.
unas fibrillas dentro de las células llamadas ovillos neurofibrilares y en algunas neuronas unas placas fuera de las células llamadas placas amiloides que estaban en toda la corteza cerebral. Hoy en día, el diagnóstico del Alzheimer se basa en la clínica, los síntomas y la historia, pero el diagnóstico patológico definitivo es efectivamente post-mortem, viendo estas dos estructuras anteriores, los ovillos intracelulares y las placas beta-amiloide fuera de las células. ¿Qué ocurre? Que estas dos entidades, los ovillos y las placas, también se encuentran en personas sanas, aunque en menor cantidad. Y además, hoy en día no está claro que estos residuos sean la causa del Alzheimer, y de hecho podríamos decir que sabemos que no lo son. Es posible que sean más la consecuencia. Una corriente muy importante dice que dichos residuos, las placas beta-amiloides y los ovillos, pueden generar toxicidad en las neuronas y que eso provoque la aparición de Alzheimer. Hechos que han reforzado esta idea es que personas con síndrome de Down se sabe que pueden desarrollar Alzheimer mucho antes y además con mucha mayor frecuencia. Y que de hecho las personas con síndrome de Down empiezan a acumular estas sustancias de desecho mucho antes y de mayor cantidad en el cerebro. Sin embargo, posteriormente surgieron otras corrientes que defendían que las placas amiloides eran más la consecuencia de dichos procesos ocurriendo dentro de la célula. De hecho, tratamientos orientados a eliminar las placas beta-amiloides no han funcionado para revertir ni para curar el Alzheimer. Hoy no sabemos bien ni la causa ni el tratamiento. Otro aspecto importante es que la gran mayoría de casos de enfermedad de Alzheimer son esporádicos, es decir, no son hereditarios, y además la mayoría de casos son en personas mayores de 65 años. Pacientes con formas tempranas de Alzheimer, que es raro, normalmente desarrollan síntomas a los 40 o 50 años y tienen un claro patrón hereditario. Hay varios genes que se han relacionado con una forma temprana de la enfermedad, siendo el más constante el gen ApoE. Pero ya digo que lo más frecuente es que la enfermedad no sea hereditaria. Hereditarios son solo entre el 1% y el 5% de los casos de Alzheimer. Y de forma normal, ¿cómo evoluciona la enfermedad? El Alzheimer, lo más frecuente, es que empiece a dar la cara a partir de los 65 años, pero ya bastantes años antes hay cambios a nivel cerebral, aunque la persona se encuentra en una fase presintomática, pero en la cual sí hay más cantidad de placas amiloides. Si la patología continúa, lo primero a aparecer será un déficit de memoria y si hiciéramos alguna prueba de imagen funcional para ver el funcionamiento del cerebro, se vería que tiene un metabolismo disminuido, sobre todo en partes como el hipocampo y la zona entorrinal, que están muy relacionadas con la memoria, por eso los síntomas típicos del Alzheimer. A medida que pasan los años, la historia natural de la enfermedad es que la pérdida de memoria cada vez sea más acentuada. Poco a poco vayan muriendo neuronas y haya un declive cognitivo, con problemas para vestirse, reconocer caras, lugares o hablar. La causa más frecuente de muerte en el Alzheimer son sobre todo infecciones respiratorias. El Alzheimer afecta de un modo muy gradual. En un estado inicial, la persona solo requiere una mínima ayuda y sería capaz normalmente de vivir sola. Con el paso de los meses y los años, en un estadio moderado y severo, sí que se requiere una ayuda muy importante, siendo casi dependiente para prácticamente todo. En personas diagnosticadas de una forma leve, entre los 70 y los 75 años, el pronóstico vital es de unos 8 o 10 años, y desde un estadio moderado o grave, unos 3 o 5 años. ¿Cómo tratar la enfermedad de Alzheimer? No hay cura, pero eso no significa que no haya tratamiento. Los fármacos más utilizados en todo el mundo son
de una familia llamada inhibidores de la colinesterasa, con el donepezilo, la galantamina y la ribastigmina. Estos tres son de los fármacos más usados para el Alzheimer. Lo que hacen es aumentar la concentración de acetilcolina, un neurotransmisor en el cerebro, lo cual ha mostrado una evidencia moderada en el mantenimiento de la memoria y la atención. Además, parece que estos fármacos limitan de cierta manera la producción de beta-amiloide y la proteína tau, las sustancias que típicamente se acumulan en el Alzheimer, además de mejorar la circulación sanguínea cerebral. Otro fármaco utilizado para el Alzheimer es la memantina, que también parece que mejora los síntomas de las personas con Alzheimer. Los estudios han mostrado que estos fármacos no son la panacea, pero sí pueden mejorar los síntomas cognitivos y emocionales asociados al Alzheimer y aliviar también el deterioro cognitivo. ¿Y el Alzheimer y las demencias se pueden prevenir? Sí, hay conclusiones interesantes sobre factores de riesgo del Alzheimer y de las demencias. Se estima que aproximadamente un tercio de las personas con factores de riesgo para Alzheimer se deben a 7 factores de riesgo modificables: el bajo nivel educativo, la poca actividad física, la depresión, el tabaco, la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Por cierto, la demencia por Alzheimer es más prevalente en mujeres, aunque no está claro si esto tiene una causa biológica o social. En cuanto a la aparición de Alzheimer, se acepta que este tipo de demencia es multifactorial, siendo el resultado de una interconexión compleja entre la edad, factores genéticos, estilo de vida y otra serie de patologías. Empecemos primero por los factores de riesgo no modificables. De estos, el más importante es la edad. Sobre la edad no vas a poder hacer nada, y lamentablemente es el factor de riesgo más importante para el Alzheimer, pero es muy importante recalcar que ni el Alzheimer ni otras demencias son el resultado natural de la edad. Los pocos estudios que hay de demencias en personas centenarias es que lo padecen entre el 50 y el 60%, pero ahí hay muchas variables confusoras, como que en realidad la causa de una demencia o deterioro cognitivo no sea el Alzheimer, sino por ejemplo una causa vascular, porque hayan habido pequeños infartos o ictus y que eso haya deteriorado la función cognitiva. Otro factor de riesgo no modificable para el Alzheimer es la genética. Como dijimos antes, ya se conocen genes relacionados con el Alzheimer y hay un pequeño porcentaje de casos de Alzheimer con un fuerte componente hereditario. Pero hablemos ahora de los factores de riesgo sí modificables, porque al final son sobre los que vamos a poder incidir. Primero, el bajo nivel educativo. Está muy demostrado que el bajo nivel educativo es un factor de riesgo para desarrollar Alzheimer y demencia en general. La explicación para este hecho se propone que es que la educación y el nivel educativo consolidan la reserva cognitiva del cerebro y le hacen más resiliente a cambios neuropatológicos. Pero por otro lado, un mayor nivel educativo también se ha asociado con más actividades intelectualmente demandantes a lo largo de la vida, lo cual también se ha demostrado como un factor protector para el Alzheimer. En segundo lugar, la presión arterial alta se ha comprobado un factor de riesgo para el Alzheimer y demencias. Probablemente esto tenga relación con una menor o una peor irrigación sanguínea al cerebro y que esto vaya ocasionando deterioro cognitivo. La obesidad es otro de los factores de riesgo independientes para la demencia, así como la diabetes tipo 2, y tóxicos como el alcohol y el tabaco también se han demostrado ser factores de riesgo para el desarrollo de Alzheimer. Esto es importante recalcarlo porque alguna vez se ha sugerido que la nicotina podría prevenir en cierto modo la demencia, pero ya sabemos que el hábito tabáquico puede incluso duplicar el riesgo de demencia con el paso de los años. Y otro factor de riesgo sobre el que a lo mejor no has pensado es el estrés. El sistema límbico y especialmente el hipocampo, una de las zonas más afectadas en el Alzheimer,
tienen muchos receptores de cortisol, la hormona comúnmente conocida como hormona del estrés. Y ya se sabe que el aumento continuado de cortisol debido al estrés podría aumentar la susceptibilidad del cerebro a sufrir demencia. Y para terminar con los factores de riesgo modificables demostrados, también es importante comentar la depresión, los traumatismos en la cabeza y las enfermedades psiquiátricas. Sobre tu edad y tus genes, me temo que no vas a poder hacer nada, al menos por ahora, pero sí puedes tomar un papel activo en la hipertensión, la obesidad, el azúcar en sangre, el ejercicio físico, la ocupación intelectualmente demandante, el estrés, el tabaco y el alcohol. Y hasta aquí el episodio sobre Alzheimer y demencias. Si te ha gustado puedes darle a seguir al canal para no perderte los siguientes, y para leerme y escucharme por TikTok, Instagram, Twitter y Facebook como @entiendetusalud. Y también te recuerdo que puedes encontrarme en email como entiendetusalud@gmail.com. Si quieres ayudarme te invito a dejarme una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde escuches podcasts y compartírselo a tus amigos si te ha gustado. Muchas gracias y nos vemos el lunes que viene.